cómo cambié radicalmente mi vida y pasé de ser azafata a tener un negocio digital como life coach. Mi nombre es Trini Navarro y te quiero contar esta historia porque tal vez tú hoy crees que no puedes hacer un cambio tan radical ¿cómo empezamos? ¿Cómo es que esto se va dando? Porque yo creo que la vida de cierta forma nos va empujando hacia lo que nuestro corazón y nuestra alma quieren. Mira, para darte contexto, yo no fui a la universidad, estudié eh, secretariado ejecutivo por 2 años para ser secretaria de gerencia y después entré a ser azafata en una aerolínea acá en Chile y fui jefa de cabina. Y yo creía que eso era a lo máximo a lo que yo podía optar, porque no había ido a la universidad y entonces, ¿qué iba a hacer? Como secretaria no me pagaban tanto como en la aerolínea. Entonces yo dije, aquí me quedo hasta que me jubile. Eso era lo que yo pensaba cuando entré a trabajar ahí. Y resulta que empezó a pasar el tiempo, empezaron a pasar los años, yo fui jefa de cabina, pero después mi alma se quedó corta. Yo sentía que algo dentro de mí no estaba cómodo. Yo sentía que yo estaba hecha para algo más. Pero mi mente limitada me decía, pero es que no estudiaste, no fuiste a la universidad, no sabes qué más vas a hacer. Eso me decía. Y algo dentro de mí me decía, hay que buscar, hay algo más, hay algo más. Y entonces yo estuve mucho tiempo tratando de callar esta vocecita, pero me empecé a sentir cada vez más incómoda. Todo esto se juntó con el término de una relación que me pasó y que yo no podía avanzar, yo no podía superar. Me quedé pegada en sanarme de ahí y entonces ya todo empezó a ir más patas para arriba, porque mi corazón ya estaba dolido, yo había dejado de confiar en el amor, no podía olvidar a mi ex, mi alma por otra parte me reclamaba que quería algo más, vivía en la capital de mi país, de Chile, en un departamento donde al frente de vista tenía otro departamento. Mi vida estaba súper alejada de lo que yo había soñado y ya tenía 35 años. Yo dije, hasta aquí, o sea, aquí ya no hay nada que hacer y voy a tener que conformarme con esto y no me fue posible. Lo cierto es que no me sentía cómoda, no me sentía en paz. Y toda esta sensación se empezó a exacerbar y llegó un minuto en que me empezaron a dar crisis de pánico y lo poco que estaba sostenida mi vida ya se terminó de derrumbar. ¿Y sabes por qué llego hasta este punto? Porque muchas veces la vida te sacude para que te des cuenta que tú puedes más, que hay algo más para ti, que tienes que encontrarte y encontrar eso que tu alma quiere y que a veces uno lógicamente ni siquiera sabe. O sea, en ese minuto a mí ni, ni en broma se me pasaba por la cabeza que yo iba a ser life coach. O sea, nunca. ¿Cómo? ¿De dónde? Y resultó que todo inició patas para arriba. Todo inició con crisis de pánico, pandemia. En mi trabajo estaban despidiendo gente, todos andaban súper asustados. Yo volví con un ex. No, o sea, de verdad que todo mal. Y en ese minuto, cuando todo estaba negro, yo me rendí. Yo me rendí y dije, o sea, esto ya no lo puedo sostener y no sé qué va a pasar conmigo. Y me acuerdo de ese día, de haber mirado, estaba en el departamento en mi casa, y haber mirado al cielo y haber dicho, Dios mío, dime por dónde tengo que ir, pero de esta tengo que salir, tengo que hacerlo. Y así poquito a poco empezó a llegar un podcast. Lo primero que llegó a mí fue un podcast. Y ese podcast resonó conmigo, con mi corazón, con lo que yo buscaba. Y ese podcast me llevó
a una coach. Esa coach se llama Esther Iturralde. Es mi coach de cabecera. Y ella tenía un programa que se llamaba Epic Self. Y ella daba sesiones de coaching. Yo nunca había ido a una sesión de coaching, no tenía idea lo que era. Simplemente me sentía atraída por eso. Y compré su programa digital con mi tarjeta de crédito. Me acuerdo perfecto de ese día. Y tuve una sesión de coaching con ella. Y en esa sesión de coaching, yo la miré, la escuché. ¿Y sabes qué pasó dentro de mi alma? Yo dije, yo quiero hacer eso. Como que algo dentro de mí, no lo expresé, pero lo sintió. Y ella me empezó a guiar en el proceso en el que yo estaba. Empezó a enseñarme lo más valioso que yo hoy día sé. Me lo enseñó ella, que es a sentir. Ella me dijo, Trini, para sanar tienes que sentir. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué es lo que nos frena de seguir nuestros sueños, de dar un paso más, de avanzar en nuestra vida? Nuestro mundo emocional, nuestros miedos, nuestras inseguridades, la vergüenza, el no ser suficiente, el autoestima, el amor propio, el no creer en ti. Todo eso es lo que nos frena de ir por algo más. ¿Te acuerdas cuando yo te decía que yo decía que me iba a quedar siendo azafata eternamente? Porque tenía miedo, porque no creía en mí, porque no sabía que había algo dentro de mí que yo podía entregar al mundo, porque no conocía mis dones y mis talentos. Entonces, cuando yo me empecé a sentir incómoda, mi alma sabía que había algo que yo podía hacer, pero yo, lógica y racional, no tenía idea de eso. Entonces, cuando empecé a tomar las sesiones de coaching, Esther me empezó a enseñar a cómo transitar todo esto que a mí me pasaba, cómo darle voz a mis emociones, cómo aprender a sentir. Después ella sacó un curso para ser life coach y yo ingresé a a su curso y después de estudiar un año fui life coach y aprendí tanto, me hice tan buena, pero tan buena en mi mundo emocional que yo decía, o sea, me volví de aquello que yo no sabía nada, me volví una maestra prácticamente, porque un maestro se hace a base de repetición. Y entonces puse mi negocio digital y dejé de ser azafata. Yo a los 3 meses que ingresé en todo este proceso, renuncié a ser azafata, porque yo sabía que aquí había algo para mí. Algo dentro de mí ya me lo dijo. Mi autoestima, amor propio y confianza fueron aumentando dentro de mí y esa fuerza que yo sentía me llevó a decir, yo voy a cambiar mi vida y voy a dejar esto seguro y me voy a ir por esto, que es donde mi corazón y mi alma se sienten vivas y vivos. ¿Cómo supe eso? Porque todo, todo lo que yo había escuchado lo estaba experimentando. Yo había escuchado mucho a personas que dicen, es que tu trabajo, cuando estás en lo que tú amas hacer, el trabajo deja de ser trabajo. Cuando tú estás en lo que tú amas hacer, todo fluye. Tú te sientes como pez en el agua. Y a mí me pasaba todo eso. Yo empezaba a entender muy rápido. ¿Sabes por qué no fui a la universidad? No fui a la universidad porque me faltaron ganas. A mí siempre me gustó estudiar. Lo que pasa es que yo no era buena para estudiar el ritmo o la forma de la universidad, lo que te enseñan ahí. Yo soy más bien de toda la parte emocional, espiritual, de entender la vida de otra manera. Entonces, yo nunca fui buena, o sea, nunca me fue mal en el colegio, pero no era excelente en matemáticas, en historia, en lenguaje, en todo esto que te miden para entrar a la universidad. O sea, si a mí me medían mi inteligencia
desde la parte lógica y racional, que es lo que ocupa la universidad, yo no era la mejor ahí, no me alcanzaba. Sin embargo, yo me empecé a dar cuenta que en esta parte que tiene que ver más con las emociones, con, con la parte, con la parte que no es lógica ni racional, yo era muy buena. Aprendía muy rápido, podía enseñarlo, podía explicarlo. Entonces, empecé a darme cuenta de que mi valor yo lo había medido por cómo me habían enseñado en el colegio, en mi casa, mis amigos, pero nunca pensé que aquí había una inteligencia diferente mía y que yo era muy buena en esto. Entonces, cuando empecé a darme cuenta de todo esto, yo le empecé a meter mucho, mucho, mucho fuego a mi preparación, porque sentí que me uní al fluir de la vida. Me empecé a dar cuenta de que yo podía hacer muchas cosas más de las que pensaba. Y así empezó un cambio de vida que nunca jamás lo planeé, nunca jamás imaginé y que jamás tampoco pensé que mi corazón roto iba a ser el impulsor, el trampolín de este cambio. Porque así fue también. Lo que en algún minuto fue, ay, el dolor más profundo que sentí en mi corazón se transformó en el trampolín, porque donde yo aprendí a sentir, a manejar mi mundo emocional, a darme cuenta que era buena en esto, fue a través de tener que sanar mi propio corazón. Tuve que ocupar mis propios dones para sanarme a mí misma. O sea que esa experiencia que en algún minuto fue tan dolorosa para mí, se transformó en el regalo para que yo me diera cuenta de quién era. Una locura. O sea, si yo ahora esto lo miro desde acá, yo digo, qué lindo regalo me dio mi ex. Qué lindo regalo me dio. Gracias a que esa relación se terminó. Gracias a que él nunca quiso volver conmigo. Nunca quiso volver. Gracias a que yo pasé mucho, mucho dolor y, y mucha inestabilidad emocional, tuve que hacerme cargo de todo eso a través de lo que iba aprendiendo y eso me llevó a descubrir estos dones o esta capacidad que tengo para ayudar a otros, para enseñarles a sentir. O sea, es que ¿sabes dónde está lo que yo mejor sé hacer? En enseñarles a las personas a que aprendan a manejar su mundo emocional, a que se hagan cargo de lo que sienten, que sientan sus emociones, que tomen el volante de su mundo emocional. Pero fue porque yo viví un proceso que me llevó a descubrir esto que era mío y qué es lo que yo le entrego al mundo. Todos tenemos algo que le entregamos al mundo. Este es mi aporte al mundo. Esto es lo que yo mejor sé hacer, donde yo mejor me manejo. Pero eso lo descubrí gracias a ese dolor tan profundo que yo sentí. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la vida tiene formas tan únicas, particulares, de mostrarse y de llevarse, y mientras tú menos te resistas y más te entregues, más sueltes el control, la vida pareciera que te eleva, pareciera que te saca las alas. Yo estuve 8 años resistiéndome a que mi vida se derrumbe, tratando ahí de malabarear como podía. Y cuando me entregué, cuando solté, cuando confié, cuando le dije, Dios mío, muéstrame, dime por dónde. Yo le dije, muéstrame a la persona
que me ayude en esto y que me diga por dónde. Y en ese minuto apareció mi coach. Y yo no la solté más. De hecho, me voy a un retiro con ella ahora. Entonces, quiero que esto lo lleves a tu vida, que tú puedas ver cómo es que la vida te trata de mover y encajonar hacia el lugar que te corresponde y te pertenece. Yo no sabía nada de un negocio digital. O sea, ¿qué iba a saber si, si ni conocía Zoom, ni conocía nada? Tenía un celular en ese tiempo y ahí hacía mis sesiones de coaching con el celular. Y tuve que aprender. Y tuve que aprender a usar las plataformas digitales, tuve que aprender a hablar a cámara, tuve que aprender a contar mi historia, tuve que aprender a hacer una plataforma donde alojar todos mis videos. ¿Y qué crees que yo ahora le ayudo a las personas a hacer? Lo mismo que yo hice conmigo. Aprender a manejar su mundo emocional para tomar decisiones asertivas, a que se encuentren a ellos mismos, a que se conozcan, a que sepan cuáles son sus dones, que si tienen una tristeza de amor, yo les ayudo a sanar y les digo por dónde. ¿Sabes qué es lo único que nos frena? Es lo que sentimos. Tú no has cumplido tus sueños por lo que sientes, porque el sentir miedo, angustia, tristeza, ansiedad, todo eso no te deja avanzar. Es tu mundo emocional el que te frena. Ponte a pensar. ¿Qué te frena de hacer algo? Es el miedo, es la incertidumbre, es el no saber, es el creer que no puedes. Y yo te lo digo porque yo estuve del otro lado. Yo jamás pensé que yo podía conseguir todo todo lo que he conseguido sin haber estudiado en la universidad. Para mí eso era básico y nada que ver. Yo no fui a la universidad, pero me formé y he estudiado muchísimo con respecto a la parte no racional, a la parte emocional. Me certifiqué como life coach, me certifiqué como maestra de meditación, estoy en certificación como astróloga, estoy constantemente tomando cursos, ahora voy a un retiro. Me hice experta en mí misma. Y eso tiene un valor enorme para mí y para lo que entrego, para el mundo, mi aporte. Así como los ingenieros y todas las personas que van a la universidad, que son más bien científicos, hacen grandes aportes, yo también hago un tremendo aporte, pero desde este otro lugar. Y es tan valioso como el de ellos. ¿Te das cuenta que tú tienes la capacidad de hacer un cambio en tu vida? ¿Cuál es mi consejo? Es que encuentres a alguien que ya haya hecho ese cambio que te pueda guiar, que tengas un mentor, un coach. ¿Te has fijado que las personas que necesitan aprender algo buscan a alguien que se los enseñe? Aquí es lo mismo. Si tú no sabes manejar tu mundo emocional, tienes que buscar a alguien que sepa hacerlo. Si tú no sabes cómo superar el término de una relación, tienes que buscar a alguien que sepa hacerlo. Si tú no sabes cómo empezar un negocio digital, tienes que buscar a alguien que te enseñe a hacerlo. Si tú no sabes cómo, lo que sea que quieras aprender, tienes que buscar a alguien que ya lo hizo y que te enseñe. Eso es lo que yo hago constantemente. Eso es lo que hice. Y eso es lo que me sacó del otro lado. Entonces tú también puedes cambiar tu vida, tú también puedes decirle que sí a una experiencia diferente, pero tienes que atreverte a confiar, a soltar y a ir a la incertidumbre de soltar esto conocido y ir por algo que no se te va a mostrar al principio, pero que poco a poco vas a ir descubriendo, porque así funciona la vida. Si empiezas a escuchar a muchas personas, te vas a dar cuenta que todas partieron por un punto de dolor. Entonces, eso que tanto me dolió fue un tremendo regalo para mí. Y con esto quiero que tú te pongas a pensar en ti mismo y en ti misma y veas si esto resuena contigo, con tu historia y con tu corazón. Si tú quieres que yo te acompañe en un proceso personal de ir hacia adentro, de encontrarte contigo, de aprender a manejar tu mundo emocional, de superar el término de una relación,
o sanarte, sanar a tu niña interna, todo esto que está aquí adentro, que es toda esta parte no racional, lo hago feliz. Es lo que más me gusta hacer, es en lo que soy experta. Sé perfectamente cómo enseñarte a sentir tus emociones, porque yo lo hice conmigo y lo he hecho con muchas personas más. Puedes ver toda la información en el link que está aquí abajo. Hay formas de pagos también. Si tú quieres que yo te entregue solamente contenido gratuito, también lo puedes encontrar ahí abajo. Y también puedes encontrar mi membresía. Eso es solo para mujeres que quieran iniciar un proceso de ir hacia adentro, pero más tranquilo, sin sesiones individuales, más bien es un curso digital. Todo lo vas a encontrar ahí. Y si tienes alguna duda, escríbeme, que aquí estoy para responder. Te mando un beso y espero también que tu corazón y tu alma encuentren ese camino por el que te sientas como pez en el agua.